tratar o vamos a estudiar la primera mitad de ese capítulo 2. Básicamente este capítulo tiene dos partes. La primera parte que vamos a ver hoy es el tema de que nuestra fe no debe de hacer privilegios entre las personas o no hacer acepción de personas, que lo vamos a estudiar el día de hoy. Y la segunda parte, que son estos primeros 13 versículos, después los siguientes 13 versículos del 14 al 26, es esta parte de la carta de Santiago que habla de la fe y las obras que a veces nos hacen ir más profundamente en el entendimiento de la palabra y estudiar a profundidad, porque pareciera que a veces Santiago insiste en el tema de las obras, pero poco a poco, conforme vayamos estudiando, vamos viendo cómo hace una consistencia importante. Y aparte, esta carta nos hace pensar justo el próximo domingo que veamos esta segunda parte. Vamos a entender cómo pues es importante la fe para hacer obras desde, pues, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver esta parte de no hacer acepción de personas, que justo es es un sutil ejemplo de cómo a lo mejor no el que hagamos cosas, pero sí el cómo nos comportamos, muchas veces refleja nuestro estado real de fe. Y entonces esta primera mitad de la carta nos hace una reflexión, nos ayuda a reflexionar en forma profunda sobre la libertad que ya nos dio Cristo en el Evangelio, si realmente estamos aprovechando esa libertad, la libertad de hacer su voluntad y no sesgarnos por la carne o por el antiguo hombre que que ya murió en la cruz, pero que a veces pareciera que queremos revivir. Entonces, si les parece, vamos a leer los primeros 13 versículos de la carta. Yo lo voy a leer y ustedes síganme por favor en sus Biblias. Entonces vamos a empezar con el versículo 1 que dice así. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos al buen hombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, si empezamos ahora tratando de profundizar en cada uno de los versículos, yéndonos al primero que dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.
Aquí es importante observar en la redacción que está hablando de nuestra fe en Cristo, no necesariamente de nuestras relaciones humanas completas. O sea, lo que se refiere aquí es que respecto a nuestra fe cristiana, respecto a nuestro amor hacia los hermanos, debe de ser sin acepción de personas. Y ahorita vamos a entender por qué hago esa puntualización. Porque si hay ciertos órdenes que el mismo Dios estableció en las relaciones humanas. Pero ahorita la primera reflexión que quiero hacer es, bueno, ¿qué es esto de acepción? La traducción más, digamos, a nuestro tiempo es el mostrar preferencias. El darle preferencia a una persona porque va más de acuerdo a lo que queremos ver nosotros en el mundo, porque creemos que es más valioso que los demás y a veces pareciera que lo tratamos especialmente. La raíz de la palabra acepción del griego viene de la parte frontal de la cara. Es como si hacer acepción de alguien es como tomarle el rostro, elevar la cara y nosotros ver la cara y dependiendo de lo que sea la persona, lo que representa, entonces le vamos a dar un cierto trato. Entonces, el origen a eso se refiere. No deberíamos de poder amar y tener la fe cristiana con todos nuestros hermanos, independientemente de quienes sean en el sentido de sus eh, recursos, de sus talentos, etcétera. Entonces, lo importante es que aquí se refiere a nuestra fe, porque, por ejemplo, si vamos, lo voy a leer yo, pero si vamos a Romanos 13:7, dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, para que no nos vayamos a confundir de que, entonces ahora vamos a tratar a todos iguales bajo toda circunstancia y entonces pues llegamos a la oficina y ahora pues al jefe, oye, pues tú lo tratamos ahí a los accionistas, o los tratamos de minimizar o normalizar. Eso no nos está diciendo aquí Santiago, lo que nos está diciendo es que respecto de nuestra fe, respecto al buscar darle gloria a Dios, no debemos hacer acepción de personas. De hecho, hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que nos hace ver justo el cruce de estos dos puntos, la parte de nuestra fe, la parte de sin hacer acepción de personas y la parte del que quiere confundir el concepto para tratar de crear una especie como de rebeldía o tratar de poner en juicio la palabra de Dios. Entonces, si nos vamos todos a Lucas 20, por favor, del versículo 20 al 26, y si alguien lo pudiera leer, por favor. Lucas 20, versículos 20 al Y 26. acechándole, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Muchas gracias. Lo que, lo que es importante observar aquí es eso. O sea, sí enfocarnos mucho cuando decimos no hacer acepción de personas es respecto a nuestra convivencia, respecto a nuestra fe. Por ejemplo,
un caso extremo en otro sentido sería, es que tal persona es muy santa, entonces le vamos a tratar de una forma diferente, lo vamos a venerar, lo vamos a poner en una situación como que es más cristiano que los demás cristianos. Ese es el tipo de cosas que Dios no quiere que hagamos. Ni tampoco le va a hacer más salvo a alguien que ha tenido éxitos en la vida que a alguien que no ha tenido éxitos en la vida. Eso es a lo que Dios no hace excepción de personas, pero eso no quiere decir que en la vida diaria tengamos ciertas responsabilidades, cierto orden que debemos de seguir. Entonces ese es el primer tema que es importante ir aclarando. Después, respecto a los siguientes 3 versículos del 2 al 4, que dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? O sea, aquí justo está hablando, imagínense una reunión como la que estamos ahorita, que es la congregación para estudiar la palabra de Dios, para conocer más de Él. Y ahí quisiéramos hacer este tipo de distinciones, ya sea porque alguien viene mejor vestido, o porque pareciera que es más importante o tiene este, más dinero, a lo mejor les damos preferencia que a alguien que pareciera que no tiene recursos. Y ahorita vamos a reflexionar por qué haríamos eso. O sea, por qué nos importaría hacer ese tipo de distinciones. Y pues bueno, es parte de la reflexión del día de hoy. Entonces, algo que es muy sutil precisamente aquí es como pareciera que no estamos haciendo si alguien hace eso, pareciera que no está haciendo una obra mala, pero está dejando en claro que su pensamiento está distorsionado. Entonces, cuando damos preferencia a otros, si hiciéramos esto que explica Santiago, pues realmente estamos obrando en la carne y no en fe. Por eso es que inicia el capítulo hablando de que nuestra fe debe ser sin acepción de personas. Aquí cuando empezamos a hacer juicios de decir quién va primero, quién no, entonces ya está obrando nuestra carne. Nos estamos empezando a hacer valoraciones en base a nuestro propio entender o a nuestra propia conveniencia. Entonces, de hecho, al darle preferencia a alguien, en este caso un rico, que a un pobre, estamos elevando ese valor por encima de Dios. Y pues es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Hay algo inclusive, por ejemplo, de idolatría. O sea, si le damos preferencia a alguien porque le creemos nosotros superior a los demás y le tratamos diferente en forma especial, pues entonces pareciera que estamos poniendo por encima el valor de eso que en sí la parte que es Dios. Entonces estamos empezando a darle valor a cosas que no son. También algunos autores hacen esta reflexión de que también a veces en la carne hacemos esto como para ir ganando puntos, como diciendo, ahorita me conviene tratar bien a esta persona porque el día que yo lo necesite, pues se lo cobro, ¿no? Entonces, o tal vez también puede ser por miedo. Oye, si esta persona lo considero poderoso o con recursos y si algún día necesito pedirle ayuda, pues entonces pues mejor me guardo como un token ahí, ¿no? Como si una reserva. Entonces, todo ese tipo de preferencias de ir ganando favores o ir, pues es algo pues que es pecaminoso, porque definitivamente estamos poniendo primero nuestros intereses, nuestra carne, nuestros valores humanos antes que nuestra fe en Cristo. Entonces, pareciera que no hacemos mucho daño pasando a alguien al frente porque es rico en este caso, y pues realmente lo que estamos haciendo es mucho daño
empezando por nosotros, porque estamos dejando ver que en nuestro corazón hay pues pensamientos perversos. Entonces aquí voy a hacer referencia a algunos versículos que por ahí encontré que nos hace pensar en esto. Por ejemplo, en Romanos 8, versículos 5 a 6, si quieren ir, por favor. Ahí lo voy a leer yo. Dice porque, el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces fíjense que, pues eso, cuando alguien hace con toda intención algo como lo que explica Santiago del versículo 3 al 5, pues está mostrando en forma clara que le está dando más importancia a cosas de la carne que a cosas del espíritu. Porque entonces se está ocupando de eso, de la preocupación de ganar un favor, de poner un valor por encima de lo que es importante, que es congregarse para estudiar la palabra de Dios. En este caso, algo que es interesante y es donde no los quiero estresar, pero los quiero hacer reflexionar, porque puede haber, como dicen en matemáticas, la segunda derivada. O sea, puede haber una segunda complejidad y me voy a tratar de explicar. Imagínense que llega a una congregación, alguien rico, bien vestido, y la persona que está acomodando a las personas no trae su corazón limpio y no está pensando en nada de esto. Y acomoda a la persona al frente, pero como algo que no tiene nada que ver con que sea rico o no. Pero puede haber alguien más en la congregación que juzgue al acomodador por haber hecho eso, ¿no? Entonces, son de estas cosas en donde no nada más el que acomoda, sino los que estamos observando pudiéramos ser los que cometamos el pecado, no tanto el que acomoda. A lo mejor el que acomoda ni en cuenta, simplemente está siendo amable y está acomodando a las personas. Pero si alguien no trae, no está en el espíritu, está en la carne, va a decir, ahí está, están dándole preferencia al rico. Entonces nadie se escapa. Y eso es una parte de la reflexión de hoy. Es cómo algo tan sutil que pareciera que no causa tanto daño puede reflejar en dónde estamos poniendo o cómo estamos aprovechando esa libertad que nos dio Dios de estar libres del pecado. Después en Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Igual en Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Ahí mismo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículo 33, dice, está el Señor conversando con Pedro y le dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces fíjense qué delicado y qué, no, otra vez, no los quiero estresar, es simplemente para darse cuenta de cómo nuestra carne puede ser tremenda, porque puede hacer que, otra vez, que llegue alguien que identifiquemos como rico, que quien lo acomoda le dé un lugar preferente, pero no porque le quiera dar un lugar preferente, sino porque pues así pasó. Y entonces alguien que está sentado en otro lado puede criticar ese acto y entonces pareciera que esa persona es la que no está enfocada en las cosas de Dios. Entonces, esta reflexión es interesante de cómo cuando creemos que alguien está haciendo acepción de personas y nos enganchamos, nosotros estamos haciendo la acepción de personas. No sé si me expliqué, porque a lo mejor la otra persona ni en cuenta. Entonces, cuando estamos criticando al que creemos que está haciendo mal algo así, lo más seguro es que nosotros andemos en la carne. Entonces es un buen momento de cacharnos, reflexionar y decir, a ver,
¿Y por qué yo le estoy dando importancia a esto? Mejor me concentro en las cosas de Dios y yo trato igual a todos, independientemente de si se haya sentado alguien en un lugar u otro. También en la misma situación, Mateo, versículo 23 del capítulo 16 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, algo que es importante en cuenta que esta carta, esta parte de la carta, la vamos a estudiar hoy, pero ojalá que luego no sea razón para que entonces nos pongamos en problema. Más bien tengámoslo como si fuera un termómetro para ver cómo estamos en nuestra fe. ¿Y qué podemos hacer? Pues nos arrepentimos y ponemos la mirada en el Señor y esa es la solución. Porque si nos enredamos más de que entonces mejor, imagínate, ¿no? Entonces vas ahora por el acomodador y lo regañas y luego vas por el rico y lo sientes atrás. O sea, podemos hacer una mermelada espantosa queriendo corregir las cosas en la carne. Entonces, cuando nos cachemos en alguna reflexión como esta, pues lo mejor es, a ver, stop, o sea, paremos. Señor, me arrepiento y volvamos a poner los ojos en Él. Algo que es importante en el contexto de este pasaje, es algo importante comentar, haciendo un poco de exégesis, pues que en esos tiempos, cuando está escribiendo Santiago, cuando alguien se identificaba como rico o alguien como pobre, sí había una diferencia tremenda que va mucho más allá del dinero. O sea, el dinero en este sentido o esta riqueza va en un sentido de poder, el poder causar. Hoy le llamamos en la actualidad autoestima. Pareciera que autoestima en la actualidad es cuántas alternativas tienes. Entre más alternativas tienes de actuar, más bien te sientes desde el punto de vista humano. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista actual, al humanismo, a lo que ahora se puede identificar como riqueza, es importante que también en el día de hoy, en nuestro contexto, pudiera haber otro tipo de riquezas, como por ejemplo un actor o un jugador famoso de un fútbol, ¿no? Entonces de repente estoy exagerando el ejemplo, pero de repente que llegase un jugador famoso de Chivas allá a Guadalajara, digo, ya sé que no todos son Chivas, y de repente diga, no, es que este va a ir hasta adelante y todo el mundo lo va a atender mejor y le va a poner por encima de lo que se está hablando de la palabra de Dios, pues ahí no necesariamente hay un tema de riqueza de dinero, pero sí como un valor humano que le damos preferencia. A veces puede haber algo tan sutil como darle preferencia a alguien o hacerle acepción porque a lo mejor tiene un talento, ¿no? Es que tal persona es excelente artista y entonces le queremos tratar diferente. Inclusive hoy, si reflexionamos, fíjense cómo en los últimos meses, en los últimos meses, ahora pareciera que es al revés. O sea, pareciera que ser pobre, entre comillas, y con respeto lo digo, ser pueblo, pareciera que eso te hace especial. Y entonces si tienes un talento, si tienes recursos, es al revés. Pareciera que ahora son fifís y esos son a los que hay que sentar en el piso, mandar para atrás. Entonces, algo que hay que reflexionar aquí es que no necesariamente es acerca de si, ciertamente la carta habla de riqueza económica, pero lo que debemos cuidar es que no hagamos acepción de personas, no importa por cuál valor humano escojamos, especialmente ahora que hay confusión sobre qué es valioso y qué no es valioso. Entonces, y otra vez, si cachamos a alguien haciendo acepción de personas y eso nos causa energía negativa o que en la carne nos enganchemos, pues quiere decir que nosotros mismos lo estamos haciendo y estamos juzgando al que juzga. Y entonces puede ser esto un enredo. Entonces otra vez, ¿cuál es el antídoto ahí? Pues es el Evangelio, recordar que el Señor dio la vida igual por todos y que no nos salvó porque tenemos un
un talento o una riqueza excepcional, sino porque él, dando ejemplo y siendo perfecto, se hizo pobre en el sentido de no requirió de un poder humano, de una posición de autoridad para comunicar y salvarnos, ¿no? Al contrario, desde una posición de debilidad o de regularidad fue que hizo el acto de amor más importante en la historia del mundo, que es el librarnos del pecado. Y es un poco el sentido ahorita, dices, oye, pero entonces si ya somos salvos y nos liberó del pecado, ¿por qué hacemos estas cosas? Bueno, pues porque ahí está la carne y por eso es que debemos de estar siempre atentos a poner la mirada en Él y no en las cosas del mundo. Ahora avanzo a los versículos 5 y 6 que dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Y aquí pues hay varias reflexiones que podemos ir haciendo. O sea, de hecho, Santiago en estos versículos nos da 4 razones por las que un cristiano no debería de hacer esta acepción o diferenciación entre personas. Están saludando. Tiempo. Hola, Perdón. Hugo. ¿Quieres Perdón. hacer comentarios? Sí, perdón. Acá en Palabra Ya no Fiel. llaman como... Póngale mute. Ponme mute, Isaac, cuando... Ok. No, dale. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, Víctor. De aquí de la casa de la iglesia. Sí, te escucho. Que algo que he visto en este pasaje es la cuestión de hacer acepción, que es algo muy natural, muy humano que tenemos, o sea, una reacción carnal, como dices. Sí. La cuestión es que cuando vamos entendiendo cómo Dios va poniendo la iglesia junta con personas de contextos diferentes, y podemos observar que es una obra de Dios, que no es algo que nosotros escojamos, no es una metodología para hacer iglesias que también se enseña en seminarios, ¿no? El cómo hacer una iglesia, sino que realmente es Dios el que pone gente de diferentes contextos familiares, sociales, para la edificación de la misma iglesia. O sea, no es que sea un club de gente bonita, gente que me cae bien y gente que me agrada 100%, pues, sino que a lo mejor yo voy a ser la piedrita esa que le caigo de cierta forma a alguien, pues, pero Dios me va a poner ahí para edificar a la iglesia, ¿no? O sea, Dios va a ponernos, igual lo hacen las familias, igual lo hace, es algo increíble, maravilloso que Dios hace, como nos pone con diferentes personas, o sea, físicamente somos diferentes, tenemos diferente contexto, diferentes oportunidades, como sea, pero Dios nos ha puesto tanto al más beneficiado o al que batalla menos para edificarnos unos con otros, ¿no? Es lo que quería comentar. Sí, muchas gracias, Víctor. Muy bien. Si no hay más comentarios, continúo. Les decía, en los versículos, estos 5, 6, 7, 8, en estos que continúan, pues Santiago nos hace 4 reflexiones o nos da 4 razones muy poderosas de por qué no debemos de hacer este acto un tanto ridículo de nosotros hacer diferencias entre unos y otros. En este caso, otra vez insisto, es acerca de ricos y pobres, pero no es la única, también podría ser al revés. Hacer acepción de hacer más importante al pobre que al rico es igual a hacer acepción de personas. Es algo importante que tengamos en mente. En este caso, el argumento que hace Santiago respecto a ricos y pobres. Entonces, dice, en primer lugar, dice, en el momento en que, por ejemplo, claramente Dios honró a los pobres, dándoles a veces justo el que tengan menos recursos, a veces ayuda a que más rápido tengan un corazón mucho más abierto a escuchar la palabra de Dios.
por la misma necesidad a veces, pero Dios los ha elegido y está muy claro, está en varios versículos de la Biblia. En Mateo 11:5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En Marcos 12:37 dice, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Era común que los que le oían con agrado era el pueblo en general. Y esto es parte de la paradoja de la riqueza. Cuando tenemos pues, la bendición de tener muchos recursos, eso nos hace una falsa ilusión de que tenemos más opciones. Y eso es por eso que a veces para los que tenemos muchas cosas, porque creo que en gran general todos nosotros pues hemos sido bendecidos en diferente grado, pero todos no nos hace falta cosas de primera necesidad en lo general. Entonces pareciera que entonces no necesitamos a Dios. Pareciera que nosotros mismos nos podríamos resolver la vida con dinero, siendo, como dicen en inglés, resourceful. Y a veces, bueno, trabajo en una universidad y muchas veces buscamos que los estudiantes tengan muchas alternativas, que puedan resolver muchos problemas. Y a veces eso tiene la paradoja de que entre más opciones creen que tengan, más difícil luego es aceptar bueno, ya no puedo, me rindo, Señor, ayúdame. Entonces, pero volviendo al caso, es que muchas veces el Señor, a través de su palabra, pues nos ha mostrado cómo en general los pobres han sido mucho más, no porque sean los únicos, de hecho Dios no hace excepción de personas, pero sí los muestra como Él mismo ha honrado a los pobres, entonces ¿por qué nosotros honraríamos más a otras personas que no son pobres y más bien los consideramos como más valiosos a los ojos humanos? Entonces, por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 1 del versículo 26 al 29, lo voy a leer, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero es bien importante conectar esto. O sea, Dios no hace acepción de personas. No es que llegue para aplastar a los ricos o a los que no les hace falta nada. No se trata de eso, sino lo que nos está diciendo es que justo para que no caigamos en el juego de nosotros hacer diferencias en bases a valores humanos, escogió lo que en valores humanos es más obvio. Entonces dice, escogió a lo más necio para avergonzar a los sabios, ¿sí? En este caso, los sabios pues tienen una riqueza de eso, de sabiduría. Entonces, otra vez, es que si leemos la Biblia en la carne, pudiéramos decir, es que Dios ama a los pobres, pero no a los ricos. Y eso no es cierto. O sea, Dios no hace acepción de personas. Y es donde a veces desde un corazón humano no entendemos eso, sino que lo que nos dice Santiago es que es tan obvio que la gran mayoría de los seres humanos ponemos por encima la riqueza a nivel humano que la pobreza, entonces Dios justamente a través de esos antivalores que tenemos, los usó para mostrarnos al revés. A través de los pobres fue que nos mostró que ellos justo pueden ser ricos no por lo que son o lo que tienen, sino por pura gracia de Dios. Una segunda razón que nos da Santiago entre por qué es insensato mostrar diferencias entre ricos y pobres, perdón,
es que justamente los ricos en el contexto que está sucediendo aquí, donde sí iba muy ligado el poder económico, el poder cultural, o sea, el poder con la riqueza, muchos pues coincidían que esos eran los que oprimían a los pobres y oprimían a la gente en general, explotándoles. Eso no quiere decir que hoy no haya personas así. Y entonces lo que está diciendo ahorita, oye, si alguien, porque es poderoso y ha mostrado que no ve por los demás, ¿por qué lo tratarías mejor? Pero otra vez, no está juzgando Santiago a que si alguien hay rico en la congregación, entonces debemos de menospreciarle, no es eso. Lo que nos está diciendo es que tradicionalmente la gente con poder se ha aprovechado de los que no tienen poder. Otra tercera razón por la que sería insensato ser parciales es que justo como a veces las personas con mayores opciones o mayor riqueza, les es más difícil aceptar la necesidad de Dios. Y entonces, muchas veces, alguien que se siente muy rico en recursos o en poder humano, le es más fácil, pues, deshonrar al Señor, hablar mal de Él, decir, esos son mochos, es que esos son cristianos. A veces me han dicho, no, es que todos ustedes los cristianos como que tienen todos una historia muy trágica. Así me han dicho algunos amigos que pues les va bien en la vida a los ojos de la economía y veo lo difícil digo, qué difícil ha de ser que sin tener una crisis o algo que realmente rete a tu poder humano, tu corazón se quebrante y diga, Señor, sálvame. Entonces, una parte de lo que nos hace reflexionar también aquí a Santiago es eso. O sea, que el que nosotros pongamos por encima a alguien que en ojos humanos tiene mucho poder o muchas virtudes, lo ponemos por encima de los demás, pues no le estamos, inclusive no es un acto de amor a esa persona, de cuenta que le estaríamos siguiendo el juego de que se enfoque en lo que ya es y lo que tiene y no lo que el Señor hace. O sea, fíjense todo lo que podemos causar, inclusive podemos ser piedra de tropiezo para alguien que necesita acercarse al Señor y si lo tratamos muy, muy bien en su entorno humano, pues va a ser cada vez más difícil que se arrepienta, que vea que puede cambiar. Y una cuarta razón que nos da es, pues finalmente dice, amarás, en el versículo 8, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el que nosotros, fíjense qué curioso, si nosotros tratamos a alguien, que es la típica traducción de este versículo cuando decimos amarás a tu prójimo como a ti mismo, pareciera que lo usamos normalmente para evitar hacerle daño a alguien en lo humano. Decir, oye, no voy a ser grosero con alguien porque no quisiera que fueran grosero conmigo, por ejemplo. Pero aguas, porque también tratar a alguien con deferencia por su virtud humana, pareciera que entonces nosotros quisiéramos que la gente haga lo mismo con nosotros. O sea, fijan la implicación. O sea, otra vez digo como en matemáticas, la segunda derivada. Pareciera que a veces el decir es que si yo te trato sobresalientemente a ti porque eres rico en virtud o en dinero, entonces está implicando yo como cristiano que quiero que la gente me trate igual a mí. Entonces pareciera que cuando yo esté en otro contexto donde haya gente menos rica o menos talentosa que yo debería de ser tratado así. Entonces, aun cuando tratamos a alguien con una deferencia excepcional, que pareciera que nos estamos dando y siendo muy especiales en el sentido
humillándonos a nosotros mismos, aguas con el corazón, porque a lo mejor lo que estamos queriendo implicar es como así deben de ser las cosas en el mundo. Entonces, cuando yo esté en otro contexto y yo llegue a otro lugar, pues más vale que también me traten así, porque pues, yo soy el meras meras, ¿no? En fin, todo esto nos hace reflexionar, Santiago, de que cuando decimos amar a tu prójimo como a ti mismo, es en el contexto de nuestra fe cristiana, poniendo los ojos en Dios. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Santiago, pues es justo eso, que debemos de estar dispuestos a amar, pero en base a la enseñanza del Señor, o sea, no poniendo, digo, ahorita no tendríamos tiempo de leer todos los evangelios, pero si vemos, pues igual tuvo el Señor, salvó las vidas y habló y conversó con ricos que con pobres, con pecadores. Ya ven, le criticaban por andar con grandes pecadores porque él no hacía acepción de personas. A Dios no ve cómo andas vestido, ni si estudiaste tal cosa o no estudiaste tal cosa, si tienes tal talento o no. La salvación de nuestra alma es porque te ama y no por lo que eres a los ojos de los hombres. Y es aquí donde nos hace pensar, digo, nosotros que venimos de una religión anterior donde pues se veneraban o se veneran los santos, todo esto me hizo reflexionar muchísimo. O sea, el daño que hacemos a veces a las personas por nombrar a alguien más santo que a otros, porque pues para empezar hace que sea como imposible llegar a esa situación y pone otra vez el poder en la capacidad del ser humano de ser santo. Y eso sabemos bien nosotros que no es así. Es por gracia y y con la libertad que nos da el Señor es que podemos elegir hacer las cosas de Dios, no porque nosotros lo hagamos en nuestro esfuerzo. Y déjame ver cómo andamos de tiempo. Ahora me voy al versículo 9 que dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué Santiago habla de esto? Porque pues esto ya es después de la venida de Cristo, ya el Evangelio está anunciado. ¿Por qué entonces hablar de juicio? ¿Por qué hablar de el tema de la ley si el Señor ya cumplió la ley? Bueno, porque la ley justo nos ayuda a ver cuando pecamos, o sea, cuando no estamos siendo, o sea, no porque nos condene, sino porque justo es una medida para ver y calibrar si estamos enfocados o no en el Señor, si estamos siendo, pues viviendo en la libertad que ya nos dio Dios de no cometer pecado. Entonces aquí la acepción de personas, el ser parciales es pecaminoso porque en esencia es malo. O sea, en esencia el hecho de ya hacer acepción entre personas respecto de nuestra fe, eso ya es pecaminoso porque entonces ya, ¿dónde queda Cristo en eso? Entonces resulta que es más una persona que otra, pues no. O sea, nos salvó igual y desde el punto de vista cristiano, todos somos iguales a sus ojos. Después en el versículo 10 dice que dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera un punto, se hace culpable a todos. Entonces aquí a donde nos lleva Santiago es que si empezamos nosotros entonces a hacer juicios, sobre todo en algo tan delicado como es la congregación de los hermanos en la iglesia, pues entonces ya estamos jugando al juego de la ley, ya estamos jugando al juego de yo, juez, digo quién es bueno y quién es malo, quién es mejor, quién es peor. Y si entramos al juego de ser jueces,
pues entonces estamos queriendo entrar al juego de la ley. Y entonces lo que nos dice Santiago después es por lo que él dijo, no, o sea, si ya vamos a jugar el juego de la ley, pues entonces pues nos estamos exponiendo a que entonces nosotros también seamos juzgados. Y ciertamente todos vamos a ser juzgados. Y ante el trono del Señor, pues nadie pasaríamos la prueba, sino simplemente, o más bien grandiosamente, por la obra de Cristo en la cruz, es que Dios va a ver su sangre y no nuestros pecados. O sea, al final sí va a haber juicio, o sea, sí hay juicio, y en el momento en que nosotros empezamos a juzgar a otros en base a valores humanos, pues estamos desechando toda la gracia, estamos desechando pues justo lo que es la fe en Dios, porque entonces si nosotros quisiéramos que nada más la gracia aplique para nuestra salvación, pero nosotros no somos misericordiosos y no tenemos gracia para con los demás, pues está bonito el cuento, ¿no? O sea, resulta que la gracia nada más para mí, pero yo para los demás, ahí no, ahí sí yo me voy directo a aplicar juicios como si fuera la ley. Y pues eso es donde es totalmente inconsistente. Y lo que nos hace reflexionar, Santiago, es que, bueno, si quieres, si queremos jugar al juego de la ley, pues nomás te recuerdo que aunque no cometas adulterio, aunque no hagas un pecado grave ante los ojos de los hombres, pero si matas, entonces estás cometiendo un pecado. Y dices tú, bueno, pero pues es que hubo, por un lado, está hablando de adulterio y de matar. Entonces, pues eso no, nosotros no. O sea, nosotros somos acá más light, ¿no? O sea, como pecadores así menos complicado, pero pues hello, perdón mis expresiones americanas. Me sale de mis alumnos que se me pega. Pero bueno, o sea, el tema es, oye, pero espérate, entonces dices, aquí se refiere a adulterio y se refiere a matar. Bueno, pues nomás hay que recordar, ese sí, si vamos todos por favor para leerlo directamente de la Biblia, primera de Juan 3:15. Y si alguien lo pudiera leer, por favor. Dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Entonces le digo esta expresión que a veces usan los jóvenes de hello, pues te aviso que si aborrecemos a alguien, si lo ponemos como menos, si lo juzgamos, si decimos, no, es que tal por cual es inferior que nosotros o no es tan buen cristiano, y empezamos a hacer una serie de juicios parciales en base a nuestros ojos humanos y no la misericordia y la gracia de Dios, pues estamos siendo homicidas. Y por eso es que Santiago habla de eso, o sea, el hacer acepción de personas es una forma de cometer homicidio porque estamos haciendo a alguien menos que a otro, estamos siendo juzgadores. Y entonces el simple hecho de hacer un ejercicio pareciera tan inocente, pues no. Y entonces, qué gran oportunidad nos da aquí Santiago, no para que nos azotemos o nos preocupemos de más, sino creo, así lo entendí yo, o sea, es un regalo el que a través de estos detalles podemos, cuando estamos en una congregación o entre amigos compartiendo la palabra o simplemente conviviendo y me cacho o me observo juzgando a alguien o juzgando a un juzgador, es una excelente alarma para decir, a ver, ya estás agarrando monte, ya te estás yendo por la carne, es momento de arrepentirte y volver a poner los ojos en el Señor. Entonces, porque luego
la trampa es, ya otra vez estoy juzgando y entonces y empieza a hacer drama y luego te enojas porque te enojaste. Entonces la carne es tremenda. O sea, si queremos hacer drama, podemos terminar autocrucificados en la noche y todo es más que pura soberbia porque seguimos siendo los jueces y no recordando que Dios ya hizo todo por nosotros. Entonces, al final, la reflexión de estos primeros 13 versículos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y es importante cerrar con una reflexión al respecto de que aquí Santiago no está hablando de, entonces hiciste acepción de personas, entonces mataste, entonces no eres misericordioso, entonces te van a juzgar, entonces ya no eres salvo. No, ahí otra vez la carne agarra monte. No. Aquí lo que dice es, si quieres vivir en una fe en nuestro glorioso Señor, quien ya nos dio la salvación, ya nos dio la libertad del pecado, y si escogemos seguir atorados, enjuiciando a los demás y queremos seguir haciéndola de jueces, pues estamos desperdiciando la libertad que Dios nos dio. Entonces, pues vamos a pasar una vida tremendamente amargada, tremendamente triste, aún teniendo la libertad de parar y decir, ya no voy a juzgar más y le voy a dar preferencia. Si Dios tuvo gracia conmigo y ya me ha hecho libre para yo también poder mostrar la gracia, pues es ese un poco lo que nos advierte aquí, que es, tenemos la ley de la libertad. En el versículo 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, qué glorioso que Dios, al nosotros tenerlo a Él por Salvador, nos da la libertad de elegir. O sea, cuando decimos, es que no puedo dejar de juzgar, eso es una mentira, porque Dios ya nos dio la gracia. Entonces, y la solución no es juzgar sobre los juicios que hagamos, sino más bien decir, empecé a juzgar a los demás o estoy juzgando al juzgador. Y si la quieren complicar más, al juzgador del juzgador del juzgador, ¿no? Porque como decía Víctor, estamos acechando, nomás viendo dónde vemos diferencias para aplicar juicios. Cuando nos observemos enjuiciando a alguien, recordando que por la sangre del Señor hemos sido salvados, que no tenemos ninguna que otra preocupación que hacer más que poner los ojos en Él, ser agradecidos, olvidarnos de los temas que estén pasando en ese momento y la única forma es parar. O sea, no es darle más vueltas, sino simplemente ya me vi juzgando, me detengo, Señor, me arrepiento, gracias porque me salvaste, pones los ojos en Él y, y pues esa libertad que nos dio nos permite poder hacer eso. Y bueno, con esto terminamos estos primeros 13 versículos. Muchas gracias por su atención. Gracias. No sé si alguien quiere hacer una oración, por favor, para cerrar. Víctor, ¿me ayudarías cerrando? Gracias. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que podemos compartir, por lo que podemos aprender, Señor. Gracias por cómo, pues, tú nos has salvado, nos has dado la vida eterna y cómo de una manera increíble, Señor, nos pones juntos. A veces no entendemos, Padre, pero bueno, muchas gracias porque podemos conocerte a través de la iglesia, de tu cuerpo, por cómo nos estás formando a cada uno, Señor, según tu voluntad, según tu medida, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por
por la iglesia, Señor, por la iglesia local, por la iglesia universal también te damos muchas gracias. Y Señor, pues solo te pedimos que podamos crecer, Señor, en conocerte cada vez más, en en crecer en la relación de amistad, de amor, de compañerismo contigo, Señor, de confianza y de dependencia en ti, Padre. Muchas gracias, Padre, por esta enseñanza también, por cómo utilizas a tu cuerpo, Señor, para que nos edifiquemos. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Muy bien, pues es así como hemos llegado al final de la reunión. Muchas gracias, Hugo. Gracias a Dios. Y gracias a todos. No sé si quieran tomar unos minutos para saludarse. Están saludando a todos allá. Saludos a todos. Gusto en saludarlos. Bonito domingo. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias. Igualmente, Hugo. Que Muchas tengan una linda gracias. semana. Saludos Buena a semana. todos. Dios los bendice. Gracias. Igualmente, Bye. saludos a todos. Gracias, Hugo. Gracias a Dios. Gracias. Bye. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Tocayo, Rafa, a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Buen domingo a todos, buena semana, los queremos, los extrañamos. Y bueno, nos vemos pronto. Igualmente, Jessy, que estén muy bien todos. Saludos. Saludos a todos. Bye, Cora. Hola. Bye. Bye, que estén bien. Saludos, Araceli. Saludos, Coquito, Mari. Bye, saludos a todos. Saludos a todos. Bye.